El periodo helenístico, comenzado tras la muerte de Alejandro Magno, trajo una serie de interesantes reformas en el mundo de la educación. Sus conquistas militares provocaron una expansión del mundo griego y llevó a que se adaptara la pedía clásica en la nueva situación política. Ahí se asentaron griegos, comenzaron a surgir sus estructuras educativas como gimnasios o escuelas. Dentro de estos cambios, Atenas se convirtió en referencia para el mundo helenístico y muchas ciudades comenzaron a adaptar su modelo educativo con los cambios aportados por la sofística. Durante los siglos IV y V a.C., la población griega pasó al desarrollo y a los cambios producidos dentro de las instituciones educativas. Presentaban niveles muy bajos de alfabetización. La mayoría no era capaz de leer o de escribir. Sin embargo, a los finales del siglo IV a.C., una serie de cambios dentro del mundo griego aceptaron el cambio en la educación, hasta tal punto que se produjo un gran ascenso de los niveles de alfabetización e instrucción de muchos sectores de la población que hasta la fecha no tenían acceso a una reforma intelectual. La educación helenística trajo cambios respecto a la clásica. La instrucción física comenzó a perder la importancia en favor a los aspectos musicales, artísticos y literarios de la educación. La educación dejó de ser privada para convertirse en materia estatal, apareciendo la primera reglamentación oficial que regulaban los diferentes ámbitos de actuación de gramáticos, rectores y maestros. Aunque los diferentes estadios educativos siguieron contando con un marcado carácter flexible, pese a estos intentos de regulación, lo cierto es que las instituciones públicas que mejor funcionó fue la de la efebia, que pese a su marcado carácter militar al principio, se transformó en una institución de enseñanza de los más jóvenes. Existió una etapa elemental en la que el niño aprendía a leer y escribir, además de nociones básicas de matemáticas. A continuación pasaba a la escuela de gramático, donde daba comienzo su instrucción en literatura y por último accedía a la formación retórica que les enseñaba oratoria y elocuencia. Los diadocos. Tras la muerte de Alejandro Magno, el poder real del imperio macedónico residió en los generales, pues no había reglas respecto a la sucesión del trono y los familiares directos de Alejandro no eran aptos para ejercer el poder, por discapacidad o juventud. Dichos generales se llamaban los diadocos y habían acompañado a Alejandro en su campaña contra los persas, y no tardaron en enfrentarse militarmente, debilitando la cohesión del imperio y acabando en la refriega con la familia de Alejandro. Religión y filosofía. La religión helenística era sincrética, es decir, mezclaba y hacía convivir el panteón clásico griego con dioses y deidades provenientes del oriente, como Tique, Serapis, Isis o Cibeles. En cuanto a la filosofía, fue un periodo de alejamiento de las ciencias formales y preocupación teórica por la naturaleza del mundo, en el que florecieron las escuelas cínicas, cirenaica, epicúrea, escéptica, estoica y megárica. La ciencia en el helenismo. El alejamiento de la filosofía de las ciencias les permitió nacer en este periodo como un campo aparte y florecieron gracias al mecenazgo. Se construyeron academias, zoológicos, jardines botánicos, salas de medicina y disección, entre otras instituciones puestas al servicio del conocimiento científico. Las matemáticas, astronomía y geometría fueron particularmente importantes durante el periodo. Muchos de los inventos de los sabios helenísticos fueron empleados por el estudio científico hasta la llegada del Renacimiento. Y geometría fueron particularmente importantes durante el periodo. Muchos de los inventos de los sabios helenísticos fueron empleados por el estudio científico hasta la llegada del Renacimiento. A continuación, veremos algunos personajes más destacados que influyeron en el desarrollo del mundo helenístico durante 3 siglos. Alejandro Magno nace en Pela, Macedonia, el 20 de julio del 356 a.C. y durante 13 años fue rey de Macedonia. Fue uno de los grandes militares de la historia antigua que conquistó el mundo antiguo. Extendió el dominio de la civilización griega, dando origen a un nuevo periodo, el helenístico. Proviene de las enseñanzas de su mentor, Aristóteles.
Epicuro nació en la isla de Samos en febrero del año 341 a.C. Fue un destacado filósofo griego que fundó la famosa escuela epicúrea, llamada El Jardín. Esta escuela buscaba encontrar el camino de la felicidad. Fue famosa por estar abierta a la admisión de mujeres, a diferencia de la Academia Platónica y el Liceo Aristotélico, los cuales solo admitían hombres. Antístenes fue uno de los más sobresalientes filósofos de su época y alumno de Sócrates. Ejerció una decisiva influencia en ciertas escuelas que se crearon en ese periodo, no solo por sus teorías, sino por su actitud y forma de vivir. Fue el precursor de la escuela por medio de sus seguidores Diógenes y Crates, y de la estoica por medio de Zenón.